Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Lo hacemos en el punto 1262, que tiene como título, que abre un apartado con el título La gracia del bautismo. Después de haber hablado de otros aspectos, quién puede celebrar el bautismo, la necesidad del bautismo, ahora hablamos de la gracia del bautismo. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros el bautismo? Dice este punto: los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito bautismal. La inmersión en el agua evoca los símbolos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Lo que aquí se nos afirma es que, como todo sacramento decimos que son signos que realizan lo que significan, tienen la capacidad significativa y tienen también la capacidad de realización, las dos cosas la tienen a la vez, mientras que hay signos que, aun siendo muy hermosos, pues no son eficaces, sí, significan muchas cosas, pero no las realizan. Y también hay en esta vida realizaciones, cosas que de facto se dan, pero que no son, o sea, que no han tenido signos para de alguna manera percibirlas, ¿no? En esta vida a veces se nos dan dones, pero que de una manera en la que uno casi ni los ha percibido. Bien, pues en el bautismo, sin embargo, en los sacramentos, sin embargo, se dan las dos cosas. Se dan los signos para que percibamos, y no únicamente los signos, sino la realidad, ¿no? Las dos cosas. Bien, pues si uno ve en la historia de la salvación, en la Sagrada Escritura, la significación, el simbolismo del agua, verá que el agua tiene un doble simbolismo. Tiene por una parte el simbolismo de la destrucción, y tiene también el simbolismo de la vida nueva. Por otra parte, también entre nosotros tiene el doble simbolismo. Nosotros, el agua, cuando el agua no está conducida, pues es un signo de destrucción. Todos hemos visto en televisión imágenes de una inundación, de un río desbocado, de un torrente que llega a ser mortal, ¿no? Eso lo hemos visto. O sea, el agua también es signo para nosotros, no solo para la Sagrada Escritura, también para nosotros el agua puede llegar a ser signo de muerte. Como también era signo de muerte, pues el ser enterrado en el agua, pues para el pueblo de Egipto. El pueblo, en las aguas del Mar Rojo, fueron la tumba para el faraón, para el ejército del faraón. Y también el agua tiene otro significado, ¿no? Aquellas aguas que brotaban del templo, de la cual nos hablan los profetas en el Antiguo Testamento, eran aguas de vida. Allá por donde pasaba ese río de agua, brotaban todo tipo de árboles, ¿no? Era un agua que allí por donde pasaba hacía brotar vida. Bueno, igual que para nosotros, el agua es algo verdaderamente deseado. Donde no hay agua, no hay vida. Incluso nosotros casi hemos hecho equivalente a la palabra agua a la palabra vida. Si no hay agua, no hay vida. Y también al mismo tiempo el agua desbocada, el agua no controlada, pues es signo de muerte. Tiene la doble significación, el doble simbolismo está pues lo mismo, esto es asumido por esta significación sacramental, y se nos dice que la inmersión en el agua evoca el simbolismo de la muerte y de la purificación, pero también el de la regeneración y el de la renovación. En el agua queda enterrado el hombre viejo, queda destruido el pecado y renace de ella el hombre nuevo, el hombre transformado a imagen de Jesucristo. Son los dos efectos, efecto de muerte
y efecto de resurrección. Los dos significados y simbolizados en el agua. Se nos dan dos textos para que lo meditemos. El primero, el que evoca el agua como el que hace del agua la evocación de la muerte, que es el de Hechos 2:38, la muerte al pecado. Pedro les contestó, es la predicación, os pongo en contexto, es la predicación de los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, después de que ha venido el Espíritu Santo, ellos comienzan a predicar y Pedro dice, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el hacerse bautizar es signo de limpieza, de purificación, de remisión de los pecados. El primer simbolismo claro, pues, que tiene el agua es el de limpieza, el de purificación, el de destrucción del hombre nuevo. El agua destruye la suciedad. El agua tiene ese efecto purificador y además lo ha tenido en todas las culturas, ¿no? También el judaísmo, el Antiguo Testamento y Jesucristo asumen el signo, que además es un signo muy evidente, ¿no? El signo del agua purificadora, esa que destruye la suciedad, esa que acaba con lo viejo y de la que renace algo nuevo. El primer sentido, pues, del agua del bautismo es la destrucción del pecado. Convertíos, dice Pedro, y haceros bautizar para remisión de los pecados, para purificación de tus pecados. Deja que el agua te limpie, déjate limpiar. Arranca, que ese agua arranque tu corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Déjate purificar. Hay un nivel de suciedad en el hombre que hace que nosotros no podamos limpiarnos a nosotros mismos, ¿no? Que necesitamos una gracia exterior a nosotros para purificarnos. Es el niño que necesita ser lavado. El niño no se lava a sí mismo, el niño es lavado. Y esto es algo importante, que el agua viene de arriba, el agua viene de lo alto, con lo cual ese ser lavado supone que uno es sacado de un estado de postración en el que hubiese permanecido eternamente si no hubiese sido rescatado, si no hubiese sido regenerado. El agua viene de lo alto, y solo como el niño que es lavado, porque él no sabe lavarse, él no tiene la capacidad de lavarse a sí mismo, ¿no? Uno puede tener una conciencia que le remuerda, sí, pero el hecho de que tengas una conciencia que te remuerda eso no quiere decir que tú te laves a ti mismo. Ese agua que destruye la suciedad, ese agua viene de lo alto, es el don de la gracia, que se nos da para la remisión de los pecados. El segundo texto, que es el de Juan 3:5, hace referencia a la segunda gracia del bautismo. La primera es la remisión de los pecados, la limpieza del pecado, y la segunda es la elevación. Jesús le respondió, en verdad te digo, Nicodemo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Le respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Así pues, el bautismo tiene una segunda significación, que es el nacer a una vida nueva. Por una parte, el primero hemos dicho que es destruir el pecado, acabar con la suciedad, ¿no? Pero el segundo es nacer a una vida nueva. En el tratado de la teología que habla de la gracia de Dios, se suele distinguir entre lo que es gracia
sanante y gracia elevante. La gracia sanante es el don de Dios en cuanto que nos limpia. La gracia elevante es el don de Dios en cuanto que te eleva a una dignidad que antes no tenías. La gracia elevante es aquella que nos hace hijos de Dios, aquella que nos dignifica, que nos introduce, ¿no?, en la intimidad de Dios. La gracia sanante no llega a tanto, ¿eh? La gracia sanante es la que nos limpia, pero sin necesidad de tener que elevarnos para ello, ¿eh? Por lo tanto, es más la gracia elevante que la gracia santificante, ¿no? O mejor dicho, que la gracia sanante. Es más, porque podíamos haber sido limpiados sin que hubiésemos sido elevados a esa dignidad de ser hijos de Dios. Dios nos podía haber limpiado y habernos dejado como estábamos, ¿no? Pues en el paraíso terrenal. Nos podía haber vuelto al paraíso terrenal, pero es que ha hecho mucho más. No solo nos ha limpiado, es que encima nos ha llamado una vocación muy superior a la que teníamos antes de haber pecado. Eso ya no solo es una gracia sanante, es que es mucho más. Estamos ahora destinados a una intimidad que Adán y Eva ni soñaron siquiera en el paraíso terrenal, porque ya no es una felicidad, pues, en este mundo, sino es una felicidad en la intimidad de la Santísima Trinidad. Bien, y este segundo aspecto, que es no solo el sanante, sino el elevante, es el que subraya este texto de San Juan. Tenéis que nacer de lo alto. O sea, estamos llamados, el agua del bautismo evoca también esto, no solo la limpieza del pecado, sino el nacer a una vida nueva. Igual que el agua simboliza pues la vida, igual que el agua simboliza, pues es totalmente necesaria para que pueda brotar una planta en medio del desierto, así también el agua en el bautismo está simbolizando el nacer a una vida sobrenatural que antes no había en el hombre. Porque fijaros que Adán y Eva en el paraíso, ellos no tenían dones sobrenaturales, ¿eh? La teología distingue esto, y a los dones que Adán y Eva tenían en el paraíso se les llamaban dones preternaturales, que no eran estrictamente dones sobrenaturales. Igual estoy utilizando palabras así un poquito pues de kilo y medio, como se dice, pero fijaros, hay dones naturales, ¿no? Dones naturales, pues que son pues todos los dones que nosotros podemos entender que son dones de Dios, ¿eh? Pues el don de la comida que hoy mismo vayamos a hacer, o del desayuno, o de la cena, es un don natural, ¿eh? Y tantos dones, ¿no? Dones que tenemos, talentos que Dios nos ha dado en nuestra vida, ¿no? Son dones naturales. Hay dones preternaturales. Dones preternaturales eran los que Adán y Eva tenían en el paraíso. Por ejemplo, el hecho de que Adán y Eva estuviesen preservados de la muerte. El hecho de que en el plan de Dios, Adán y Eva y sus descendientes en el paraíso, si no hubiesen pecado, estaban llamados por unos dones preternaturales a no morir o a estar preservados del sufrimiento, porque la naturaleza humana, por naturaleza, le toca morir y le toca, bien, pues por el nacer, crecer y morir, ¿no? O sea, y tener el desgaste natural. Bien, pero por un don preternatural, o sea, que superaba la naturaleza, Adán y Eva estaban preservados de eso, ¿eh? En el paraíso terrenal. Bien, pero es que hay una cosa que es mucho mayor que los dones preternaturales, que son los dones sobrenaturales. Y los dones sobrenaturales son aquellos ya que nos hacen partícipes de la naturaleza divina, que nos hacen participar de la intimidad de Dios. Ya no es algo únicamente que supere tu naturaleza, es que te está ya introduciendo en una amistad con Dios. Porque uno puede estar preservado pues por un don que supera la naturaleza, puede estar preservado de la muerte, como era el caso de Adán y Eva, pero de ahí a tener una intimidad con Dios que te introduce en el seno de la Santísima Trinidad, eso ya es otra cosa. Eso es un don sobrenatural.
Entonces, no resumiendo, pues hay que decir que el agua en esta segunda significación significa una vida nueva, una vida sobrenatural, una vida de hijo de Dios, de ser hijos en el Hijo, de participar de esa condición que tiene Jesucristo en su relación con el Padre y del Padre en su relación con Jesucristo. Es que esto es otra cosa. Y entonces, he aquí de una manera resumida, y en estos dos textos de Hechos 2:38 y Juan 3:5, he aquí resumida los dos signos del agua. El signo del agua como que limpia, que acaba, que destruye la suciedad. El agua como destrucción, pero claro, destrucción de lo malo. Destrucción de lo malo. Y el agua como regeneración a una vida nueva, como nacimiento, como algo nuevo, de lo cual brota, de lo cual nos une, ¿no?, con una vida sobrenatural. Son estos dos significados. Concluimos ya con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu